Bueno, pues 12 de febrero, aquí el Chavalote. Así empezamos algún que otro vídeo, que el Chavalote nos va a echar una mano grabando con el vuelo de dron. El clima estupendo. Bueno, estupendo, bastante caluroso, ¿eh? La 1:20 de la tarde. 1:20 de la tarde, qué bueno. Pues vamos a entrar a la playa, aquí en Playa Mamitas, a ver qué tal está el mar. Esa es una de las cosas que queremos informaros siempre, cómo está el mar ahora. Yo lo veo movido, porque el aire se está viendo fuerte, desde aquí lo estoy viendo movido. Pero esta playa se puede uno bañar a gusto, a pesar de estar movido. A la hora de volar el dron, el chaval, pues como tiene un buen dron y él sabe manejarlo bien, no tiene tanto problema. Para hacer las fotos en 360 sí, porque salen un poquito movidas por eso. Y bueno, pues así se presenta el día de hoy. Es un miércoles, tenía que estar grabando con Angie el día de hoy, pero no ha podido ser. Ya lo dejaremos para otro día. Y el evento que os hablaba ayer es para mañana, se me olvidó. El evento de la primera piedra ahí que van a hacer en Corazón de agua. Bueno, pues ya vi la gente que está descansando, está a gusto. Buenas tardes. La verdad que están a gusto, ¿eh? Qué bueno poder. Yo me traigo mi toallita solo, no he traído ni mochila ni nada. El Chavalote su dron, no se va a bañar creo. Y lo que estaba diciendo, que se veía movido, voy a dejar mis cosas por aquí. Se veía movido el agua. Os voy a poner la intro en breve. Antes de ponerme, bueno, de quitarme la playera, porque es lo único que me tengo que quitar para bañarme. Os quiero hacer unas fotos desde aquí. Os pongo la intro y seguimos grabando. Mira, están recogiendo el pasto, bueno, el sargazo que ha llegado un poquito, no mucho, durante toda la noche. Y ahí se ve reflejado en la parte que no lo han retirado todavía, están retirando el sargazo. Voy a grabar un poquito ese tema. Así que ponemos la intro y seguimos. Ahora voy a saludar. Saludos. Bueno, pues aquí estoy con las personas que retiran el sargazo. Qué bueno que lo hagan porque así las playas quedan espectaculares. Fijaros que hacen montoncitos y luego se lo llevan con carretillas o cuando viene la excavadora se la lleva la excavadora. Ahí están retirándolo. Fijaros que bien quedan para allá atrás la arena, que parece que no ha habido sargazo, absolutamente nada. Y cuando miramos para acá pues ya llega un poquito. La verdad que esta cantidad es muy pequeña. Hay que resaltarlo. No hay problema de que vayas a encontrar las playas feas. Pero sí ya va llegando algo de sargazo. Día a día va llegando alguna cosita. Y si hacen su trabajo los que recogen el sargazo, pues no hay problema. Aquí tenéis un poquito. Voy a hacer una foto por aquí también. Bueno, voy a ir para donde estaba el Chavalote. Para donde estaba el Chavalote me deja las gafas puestas. Qué pena, no me di cuenta. Pero estas son las gafas de ver, de leer un poquito. El otro día precisamente perdí las gafas aquí a 100 metros. A lo mejor como el agua la ha traído para acá me las encuentro hoy por aquí, vete a saber. Sería una buena casualidad, ¿no? Y mucha casualidad que de tanta gente la encontrase yo. Bueno, pues el Chavalote ya tiene el dron levantado. Ahí está de pie, más adelante. Os quiero hablar de un tema importante sobre mi trabajo de bienes raíces, muy importante, porque este año, por desgracia, ya me ha ocurrido, y estamos en el mes de febrero, ya me ha ocurrido 2 o 3 veces, y quiero que entendáis cuál es mi trabajo, en qué os beneficia, y nada, pues, si sentís que confiáis en mí como asesor, porque más que vendedor soy asesor, espero que os guste lo que os voy a comentar. Bueno, chaval, las gafas me las olvidé. Aparte, vamos a entrarnos. Venga, chaval, síguele. Vamos, ahora voy a sentir que el agua está fría, es normal. Está apretando muy fuerte el calor y tú la sensación que tienes es de que está fría el agua. Me está hablando Alex de que ciertas personas están haciendo hincapié para ser virales, hablando mal de ciertos lugares. Porque es una realidad que pues eso que están haciendo con los vídeos de YouTube para la zona, para intentar tener más visitas, también lo hacen en bienes raíces para quitar tus clientes.
Y es lo que os quería hablar. Por ejemplo, ahora hay vídeos por ahí que agarran las zonas con pequeños problemas, los grandes problemas como puede ser la 38, y ya ponen la palabra Playa del Carmen completa para que tenga un problema Playa del Carmen totalmente completo. Pues en Bienes Raíces pasa algo parecido, y os lo voy a contar ahora. Lo primero que tengo que hacer es meterme dentro del agua, bajar la cabeza, disfrutar el agua también. Fijaros qué bonito se ve el mar, espectacular. Hoy está Ana por aquí, Ana de Guanajuato, que ha tenido un problema, ya no lo contará si quiere en cámara, pero ha tenido un problema porque, bueno, ya lo voy a contar yo, es muy rápido. Resulta que hizo una reserva con Booking.com, la reserva está aquí al lado, os voy a enseñar dónde. Estas palmeras que veis, lo que hay detrás, que pasamos andando por las mamitas, es Aldea Tai. Pues iba a estar en un lugar espectacular, como Aldea Tai, donde puedes ir a la playa andando en nada, en un minuto. Ahí viene una ola. Y a la Quinta Avenida en 3 minutos, y si quieres comprar comida, el Chedraui Sele a 5 minutos, ¿no? Bueno, pues las olas hoy me quieren arrebatar un poco el que pueda abrir la cámara. Pues nada, le anulan eso estando ya en el aeropuerto viniendo hacia Cancún, y se encuentra que me escribía diciendo, ¿y ahora qué hago? A ver dónde me ubican, si es que la ubican, si pierde o no pierde las cosas, vete a saber. ¿Y a quién reclamas? Porque cuando tú rentas con Booking.com, el dueño del departamento se supone que no es culpable, es culpable Booking. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces ellos no actualizan sus precios y tú reservas con el precio que te pone Booking, pero resulta que el del departamento ya lo tenía subido el precio anteriormente y no acepta ese precio, y es muy lógico que no lo quiera aceptar. ¿Y qué pasa ahora en esta época? Que esta época es muy buena para rentas, las rentas tienen un precio más alto y pues los propietarios no quieren perder dinero, ¿no? Porque lo van a tener bien rentado. Entonces hay una controversia bastante grande, lógica por una parte, pero ilógica que una persona que rente a través de una plataforma como es Booking.com, que se supone que es seria, como puede ser Airbnb, pues te hagan estas cosas, ¿no? Así que, Ana, espero que te vaya muy bien, que te den... Ya me contarás luego que dónde te vas a quedar a dormir. Porque no solamente eso ocurre, a veces hay seguidores que me han dicho, Paco, la compañía de avión, entre ellas hay alguna que es mexicana, pues me ha dejado en tierra. Porque han vendido más billetes de los que deben, y esas vacaciones que me iba a pegar, pues ya no me las puedo pegar porque pues me han dejado en tierra, tengo que buscar otro billete. Y muchos diréis, pero bueno, se puede defender, ¿no? Porque tendrá que reclamar y todo eso. Pero sí, pero es un rollazo. Es un rollazo porque tú imagínate, tú has pagado tu hotel, ya no vas al hotel, pierdes el hotel, pero acompañado de eso le importa el dedo. Solamente te arregla el tema del viaje. Así que ahí esos temas ojalá nos pase, pero cuando pasan es bastante delicado. Yo, por ejemplo, ayer pues le dije a la compañía donde he comprado para Cuba, les dije, oye, miran el mapa y el hotel, que es bastante bonito y agradable, la playa que tiene delante, que te pone Varadero. Varadero es un brazo largo, allí en Cuba. Es un callo, le podrían decir, de 20 y tantos kilómetros o 30, no sé cuántos. Y es una isla que está unida por un puente parecido a lo que pasa en Cancún. Pues resulta que el hotel donde vamos a ir no está en el callo, no está en la zona larga. Es como Cancún, no está en la zona hotelera. Está fuera de la zona hotelera, fuera del callo, pegado, la entrada de mar que hay ahí, que parece un río, pero es mar igualmente. Y está pegado, entonces la playa no está tan paradisíaca como lo que es Varadero, que es un azul turquesa como el de aquí, del Cancún, no está tan azul. Entonces yo les dije, ¿por qué lo vendéis como Varadero aunque esté pegado? Entonces lo que voy a tener que hacer cuando esté allí, que no lo quería hacer, porque yo quería pasear por la playa a lo largo y no voy a poder hacerlo, pues agarrarme un transporte. Hay un turibús en Cuba que ya me ha aconsejado Juan, también me lo ha dicho la agencia de viajes, te cuesta $10 para todo el día montarte las veces que quieras por persona, pero yo prefiero, ya que voy a disfrutar con todo incluido, prefiero
pagar un taxi, que somos 4, que el taxi a lo mejor nos cuesta en total $10 ida y $10 vuelta, pero a donde nos dejan ya nos podemos mover izquierda y derecha. Entonces es una tontería, porque luego vamos a disfrutar el hotel, la comida, la estancia, todo eso, ¿no? Son cosas, detalles que tendréis que fijar cuando viajas. Y ahora vamos al tema, que es el que os quería hablar. Yo me dedico a los bienes raíces. Pues también cuando vais a comprar aquí en Playa del Carmen, Cancún o Tulum, pues... ¿qué pasa? Que hay muchos detalles que tenéis que valorar, muchos detalles. No voy a poner nombre, no voy a decir nombre. Si estás viendo el vídeo, saludos. Espero que entiendas por qué hago este vídeo, porque ya me ha ocurrido este año precisamente, en este último mes me ha ocurrido con 2 personas y a mí me sabe muy mal que tanta confianza que tengáis conmigo, cuando vais a terminar de hacer una decisión o buscáis una decisión en otro sitio, ni siquiera me consultáis y termináis, primero hacéis apartado con lo que hemos hablado y os vais luego a otro lugar porque os dan cuenta, entre comillas, cosas mejores, entre comillas digo, porque acuérdate, yo soy broker externo. El broker externo tiene libertad de hablarte de lo bien y lo mal de cada cosa, esté en el lugar que esté. ¿Qué quiere decir? Que si yo te vendo aquí en Playa del Carmen, te voy a hablar de lo bueno y malo de la zona. Si te vendo en Playa del Carmen, te voy a hablar de otra zona buena o mala, de lo que ocurre allí para ti, para bien o no, para lo que tú vas a hacer de inversión. Si te vendo en Tulum lo mismo, si te vendo en Cancún igual, ¿no? El trato es que yo como asesor voy a buscar lo mejor para ti, aunque yo en mi venta pueda ganar más dinero en un sitio o en otro. Yo la mayoría de ventas que he hecho no pienso en lo que gano, pienso en lo que gana el cliente. Y esa es la gran diferencia que hay cuando eres un vendedor de una empresa. Cuando eres vendedor de una empresa, ¿qué es lo que haces? Vas a hablar solamente, exclusivamente de lo bueno, de lo que tiene la empresa en ese lugar, por qué debes de comprar ahí y tal, y ya. Y entonces el cliente va a quedar enamorado de que todo es bueno cuando compras ahí. Y me va a decir más de uno que está viendo el vídeo, pero Paco, la gente no es tonta, todo lo veo, hasta cierto punto. En este último caso, yo entrego una entrega inmediata. La persona compra una preventa a 3 años. La entrega inmediata tiene rentas, y muy buenas rentas donde está ubicado eso, muy buenas rentas con muy buen rendimiento anuales de más de $20.000. Esa es una. A los 3 años que te entregan el otro, tú ya has ganado 60.000. Otra cosa, donde va a comprar, pues dificultades para entrar. Bueno, lo siento, me ha afectado. Dificultades para ir al mar. No puedes llevar carro. Tienes que moverte casi kilómetro y pico en bicicleta. No digo nombres ni lugar por no poner mal a los desarrollos que estén ahí. Pero dependiendo de lo que quieres hacer, tienes que tenerlo en cuenta. Entonces tú, no solamente tú, si vas a disfrutar tu departamento, te vas a tener que mover en bicicleta, en taxi o andando. No hay otra, porque no hay donde aparcar. Entonces, y luego no hay las entradas que tú quisieras para el mar, solamente hay una y desde ahí te mueves izquierda o derecha dependiendo de cómo esté, ¿no? No es fácil, esa es una. Otra, como es un sitio que está cerrado, amplio, no tienes donde comprar comida, tienes dificultades para llegar a la Quinta Avenida si no agarras un carro o te pones unos cuantos minutos andando. ¿Qué le pasa a esa persona? Lo primero de todo, vas a necesitar coche, y no solamente uno, en caso de que quieras vivir vas a necesitar 2, porque las familias no pueden depender de una persona que te lleve o te traiga. Segundo, fíjate esta ola. Ahora se me olvidó de qué estaba hablando. No, estaba en el primero eso. Oye, se me olvidó, en serio. Lo que hace la edad, En pocas palabras, que yo lo que estaba buscando de esta persona cuando le ofrecía el otro lugar, que si quiere el otro, me podéis, porque yo puedo venderos en todos los lugares de la Riviera Maya, de Cancún, de Tulum. Os puedo vender en todos los lugares al mismo precio y mismo descuento. Entonces yo te voy a decir qué ventajas de un sitio y qué ventajas de otro. Pues el otro lugar que lo tenemos aquí a la espalda, a 300-400 metros del mar, la playa es excelente, cercana, súper
mercados cercanos, como el Seira Huiseles, Polideportivo más el deporte, la Quinta Avenida a 3 pasos. Ah, sí, lo segundo era que limitabas el acceso de gente a rentar tu departamento. Estos de aquí ya sabes que se están rentando súper bien, están casi al 100% siempre. Y aquel que te va a entregar en 3 años, primero se tiene que posicionar y segundo, muy poquita gente quiere esa forma de disfrutar la Riviera Maya, muy poquita gente la quiere. Son gente un poquito especial. Tercero, tema de seguridad. Sí, es muy segura aquella zona. Y aquí, en zona de la Quinta Avenida, es muy fácil de matar al cliente diciendo ahí hay disparos, hay balaceras. Es mentira. A lo mejor esporádicamente algún día en alguna zona haya ocurrido algo parecido, pero eso pasa en todo el mundo, en todos los lugares. Pero te pueden tirar la ilusión de comprar en un sitio diciéndote mentiras o medias verdades, como le quieres llamar. ¿Por qué cuento todo esto? Me he sentido muy decepcionado, la verdad, porque son gente que te tiene mucho cariño y yo no entiendo, y es verdad que me lo han demostrado que te tienen cariño, pero luego a la hora de la verdad no entienden cuál es mi trabajo con ellos, no lo entienden. No se trata que me compre por buena persona, que sí que lo soy. Se trata de que entiendan de que tú en la distancia, que no estás viviendo esto, o en la cercanía cuando vienes, necesitas un tiempo para tomar una decisión adecuada, te pueda explicar. Pues por ejemplo, ahora el calor es grande, ¿no? Pero es que luego va a ser peor aún ese calor. Si tú tienes que hacer las cosas andando demasiados minutos, te lo vas a pensar 3 veces a la hora de salir de tu departamento o de las amenidades que tienes allí, que encima las que tenemos aquí son amenidades excelentes, ¿no? Lo que sigue. Entonces, todos esos detalles, muchos más que hay, como por ejemplo, pues oye, esa empresa que le vas a comprar una preventa, cuidado por el detalle que sea, da igual el qué. Hay que mirar bien el contrato, otra de las cosas que les aconsejo. Fíjate. Los contratos hoy en día, todos los contratos inmobiliarios tienen que estar vigilados por un abogado que tú te busques. Yo ya me lo busqué. Y me lo busqué simplemente porque les ponen cláusulas a veces que son abusivas. Porque ellos incumplen ciertas cosas y les quieren reclamar, pero luego te enseñan el párrafo donde ponen que ellos, entre comillas, quedan liberados de ese problema. Sin embargo, a ti te ponen cláusulas en caso de retrasos, de pago por unos días y tal, que te quieren, por ejemplo, pues cobrar un tanto por ciento de interés, ¿no? Pero no solamente eso, yo me encontré con cláusulas tremendas. Me querían cobrar, por ejemplo, por poner a mi hijo como beneficiario en caso que a mí me pasase algo, querían cobrarme comisiones. Digo, ¿cómo es eso? A ver. Otras empresas no te lo ponen, esa empresa sí, o por hacer una especie de, entre comillas, decir, cesión de derechos porque quieres vender tu departamento, no lo has escriturado y encuentras comprador y quieres hacer una cesión de derechos, pues te quieren cobrar, alguna empresa te quiere cobrar hasta el 10, 15% más de lo que vale la escrituración de comisión por ese motivo. Digo, no, esto no está lógico. Entonces, viendo tantos detalles que os he contado ni la mitad, es importante que el vendedor, en este caso el asesor, que soy yo, os sepa aconsejar, os sepa guiar, os sepa decir la verdad de todo. Muchos vendedores se ocultan también ya porque tienen miedo de perder la venta en el tramo final, de decirle al cliente, oye, guárdate un poquito de dinero a la hora de terminar de pagar el departamento, porque a la hora de escriturar vas a tener que pagar un 7,5% aproximadamente del valor del departamento para hacer esa escritura. Pues, tampoco lo dicen. Y quiero que sepáis algo muy importante. Si estáis tomando una decisión para comprar en otro lugar, házmelo llegar si tanto cariño no tenéis, porque en los demás lugares, lo vuelvo a resaltar, también os puedo vender. Y os puedo decir sí o no, si conviene o no conviene, por lo que tú necesitas. Hola. Buenas, saludos. ¿Desde dónde nos visitáis? Argentina. Qué bueno, ¿os gusta el mar Caribe? Sí, nos encanta. ¿Y el agua qué temperatura tiene? Muy bien, pero en Argentina es más fría. Mucho más fría que sí. Tenemos muchos seguidores de allí, de Argentina. Espero que disfrutéis vuestras vacaciones. Gracias. Saluditos. ¿Haces canales para YouTube? Sí, para Paco en Riviera Maya. Paco, que soy yo, en Riviera Maya. Paco Rivera Maya. En Riviera Maya, sí. Y ahí está mi hijo volando el dron.
A ver si lo veo. Vamos a ver el video. Sí, mira, aquel chico de la gorra con la playera, así que está mirando un dron. Ese es mi hijo. También buena zona. Si lo queréis ver, excelente. Ahí lo veis, lo recomendáis. ¿Qué os parece? Bueno, pues disfrutar mucho las olas que son estupendas, la verdad. Hasta luego. Vamos a ver el video. Venga, saluditos. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Delphi. Felicita. Ernestina. Pues saluditos y que disfrutéis, ¿eh? Hasta luego. Bueno, pues sigo por aquí. Qué bueno, nos visitan de muchos sitios, ya lo sabéis. Las dificultades que tienen en Chile y Argentina, como están muy cerca de la Antártida, que el mar allí, la verdad que dificultades para encontrar playas que no sea tan fría el agua. Y estar aquí en pleno invierno disfrutando. Hay algunas olas que se me hacen altas, ¿eh? Bueno, pues espero que esto que hemos hablado, yo la verdad sí me sentí decepcionado. Pero por otra parte, contento de que confiéis en mí, que me llaméis. Lo quiero aclarar porque luego me dicen, Paco, lo siento, yo hubiera comprado contigo. No sabía que podíamos hacerlo así, pero no avisáis tampoco de que lo estoy haciendo así. Pero eso yo lo recalco. Alguna vez me he encontrado un detalle, y este es gracioso, de verdad. Me sabe mal decirlo, pero ocurre. Te demuestran todo el cariño del mundo, te dicen vamos a comprar, voy la semana que viene allí, vamos a vernos, pero resulta que a la hora de viene su hijo, yo lo registro con el nombre del papá, viene el hijo, lo registra otro vendedor y se lleva la venta a otro vendedor y yo me entero después, yo ya no puedo hacer nada. Es por eso que es muy importante que yo registre en las empresas, que yo trabaje, que yo ponga en contacto con el vendedor. Pues otra de las cosas que hago también, las empresas son muchos vendedores, pueden ser hasta 100 y pico vendedores en las empresas, no como asesor externo, sino asesor interno de la empresa. Muchas tienen 40, 60, de esas 40, 60, la mayoría son buena gente, pero no todos son buena gente, muchos están obsesionados con el dinero. Cuánto necesito para vivir y le da igual lo que pase luego. Entonces yo me busco gente, la verdad, que siento que son honestos, que quieren atenderte bien y que si hay un problema en la negociación, tanto el cliente como el asesor me contactan y me dicen qué dificultades están encontrando, cómo se les puede ayudar. Pues hay muchos motivos, ¿no? Y ahí hacemos digamos que yo ya les dejo tranquilos, pero estoy pendiente. Y si es necesario que apoyen algo más, pues yo apoyo. Si no, pues ahí los dejo tranquilos para que sigan su negociación, pero estoy ahí siempre pendiente de ese tema. Hay veces que... Es que son muchos detalles, muchísimos, pero bueno, lo importante es eso, que yo haga bien mi trabajo, que me sienta orgulloso de mí mismo, de cómo me muevo en este mundo de los bienes raíces, que no es nada fácil, es un mundo de tiburones, en serio. Yo trato de pasar de ese tema. Yo ya sé que podría vender mucho más de otras maneras y no lo voy a hacer. No pega con mi estilo ni con mi forma de ser. Y bueno, pues espero que esta charla, a pesar de lo que estáis viendo del mar y del día, que está fantástico, el chavalote está ahí hablando con una persona. No la conozco, por lo tanto, a lo mejor él sí que conoce al chavalote o lo está preguntando simplemente por el vuelo. Ah, ¿dónde está Adriana? Adriana se ha ido al Chedraui Isle porque a veces se nos olvida de comprar comida. Tenemos la nevera casi vacía y ella está haciendo las compras mientras nosotros estamos aquí. Luego está la Champions en la televisión otra vez, en la segunda jornada del día de hoy. No sé qué partidos hay, no hay más españoles, solamente es el Madrid el que está jugando en este momento, ya jugó ayer. Así que da igual, todos los partidos son bonitos, emocionantes, algunos veréis. Lo veré un ratito, lo veré disfrutar. Y yo ahora ya, si hubiera algún paquete reportaje, a ellos lo pongo, a lo mejor Ana me manda alguno. Ana de Guanajuato, que está por aquí estos días. No sé si él se ha podido instalar o no, luego la voy a llamar. Le voy a preguntar cómo le va.
Pues os pongo los paquirreportajes y seguimos. Estamos a punto de salir. Queremos ver el mundo a través de tus ojos. ¿Qué es lo más cotidiano en tu día? ¿Cómo es la vista desde donde estás? Lo que para ti es normal, para alguien más, puede ser una experiencia increíble. Graba un paquireportaje en formato horizontal y hagamos juntos una galería de momentos únicos. Gracias por compartir y por ser parte de esta hermosa comunidad. Hola, buenas tardes a todos. Aquí Ana y Sergio de Guanajuato saludándolos de nuevo en Playa del Carmen. Paco, pues acabamos de llegar con mucha alegría después de haber pasado un día lleno de tensión. Este es el alojamiento que no esperábamos estar aquí, pero bueno, vamos a estar una noche. Ahorita estamos ahí dentro comiendo unos marisquitos y quiero enseñarte cómo nos recibe el mar esta vez. Hay mucho oleaje para hacer esta zona. Este día nada más vamos a estar, esta noche nada más, ahí en ese hotel que está ahí enfrente de Tarraya, y el día de mañana nos vamos hacia aquel rumbo en un hotel que también está bonito. Mañana te lo estaré enseñando. Después de haber pasado toda una travesía que me hicieron la cancelación de un alojamiento bien bonito que teníamos ya comprado, pero de última hora se les ocurrió cancelármelo. Y pues ya pasamos un muy mal rato, pero ya contentos de estar aquí, Paco. Una vez más, visitando Playita del Carmen. Me pasó lo que a ti, ahorita había sol y los colores del mar se veían bien bonitos, pero me acerqué a la playa y el sol se metió, pero bueno, está bien. Pues este es mi primer Paqui reportaje, enviándotelo en estos días que voy a estar por aquí. Hay mucha gente, mira, hay música por allá, hay gente cantando, mucha gente disfrutando, y hoy es miércoles. Pues así, Paco, vamos a seguir comiendo y a pasar el resto de este día que vamos llegando, a dar un bañito, no sé, pero mira el oleaje que hay el día de hoy. Muy bien, Paco, saludos.
Pausamos este video porque tenemos algo importante que decirte. Queremos agradecer a toda la comunidad de Paco en la Riviera Maya por compartir nuestros videos y confiar en nosotros para asesorarlos en su inversión. Si estás pensando en comprar una casa, departamento o estudio en la Riviera Maya, Paco tiene las mejores opciones para ti. Hay propiedades para todos los presupuestos y necesidades, y él te guiará paso a paso para que tomes la mejor decisión. Escanea el código QR en pantalla o llama al número de contacto. Paco te atenderá directamente para responder todas tus preguntas y ayudarte a invertir con seguridad. El paraíso te espera. Hazlo realidad hoy mismo. Bueno, pues una última miradita del agua. Se me había olvidado hacer fotos aquí dentro del agua. Siempre me gusta, como dije en otros vídeos, me gusta hacerlas dentro y fuera para que tengáis, a la hora de ver las fotos, tengáis la visión de que os estáis bañando y cómo se ve el mar estando dentro del agua o aquí en la orilla, ¿no? Como vemos, mucha gente disfrutándolo. Voy a hacer otra por aquí. Me quedo aquí grabando un poquito el mar. Pues el chavalote salió para afuera para aterrizar el dron. Yo voy a secarme un poquito con el aire mientras estoy paseando por aquí. Estaba aquí el chavalote. Aquí precisamente tengo mis cosas. No sé si se oirá bien. Anoche me puse a comprarme la GoPro Red. No sé si para la noche habrá mejorado a esta que es la 12, porque esta es horrible para la noche y buenísima para el día. Pero ahí me la compré. Tiene también que comprarse unos filtros que no lo he comprado. Unos filtros para aumento, unos filtros para otro tipo de visión. Es un poquito diferente a esta, tiene diferentes baterías, tiene diferentes engañes, magnético el enganche. Pero bueno, la GoPro no voy a dejar de comprarla. Le he tirado los chiquititos. Es que he pisado algo de un niño y le estaba avisando a la mamá que le había dado un golpecito a eso. Bueno, la GoPro no la voy a dejar de comprar, pero sí voy a investigar mejores cámaras para la noche, eso sí es verdad. Y hay una que está muy bien, me gusta mucho, que les dije el otro día que la quería comprar, pero siento que ese tipo de cámara tiene sus dificultades en zonas de playa, porque tienes que ser muy cuidadoso. Es de la misma DJ, de la misma empresa, la DJ Osmo creo que se llama, pero siento que la zona donde tiene el enfoque es delicado, muy delicado. Entonces a lo mejor me compro la última Action 5, que pues la verdad que mejora mucho. También es de la misma empresa, ¿eh? Todo está relacionado, la Action, la Osmo, la DJ Osmo y ¿cómo se dice? Y los iPhone, es la misma empresa. Pero bueno, una última foto de aquí viendo cómo se bañan. Pues aquí sigo, el chaval está atendiendo a esta persona, no lo quiero interrumpir. Ahí está. Me voy a quedar aquí un minutito más mientras terminan de hablar. Y nada, y daros las gracias a todos los que estáis ahí, también esas personas que me han contactado, regular, bien o mal, da igual. Gracias por contactarme. Muy agradecido de que valoréis mi trabajo. Y bueno, pues el día de hoy pensaba ir a grabar algún desarrollo, pero por H por B luego se tienen que anular para otras fechas. Ahí estoy viendo que llegan dos ferries, el de ultramar y el de Xcaret. El mar está movido, las dificultades para llegar y la gente como viene por el mar pues será un poquito movida, pero bueno, igualmente llegan bien. A la hora de montarte en un ferry tienes que preguntar dónde se mueve más, porque sí que hay una ventaja, si te montas delante o te montas detrás, ya no me acuerdo exactamente. Bueno, chaval, ¿nos vamos? Sí. Bueno, pues nos vamos para el carro. Vamos a disfrutar un poquito la comida, la tarde. Ya sabéis que estos días es pura playa, paseo por la quinta. Os pongo también algún vídeo de desarrollo que tengamos por ahí, vídeo corto. Eso lo vamos a hacer ahora. Y seguimos aquí acompañado con Wendy. Estamos en la Selva Residencias, Playa del Carmen, departamento de 2 y 3 recámaras, lugar increíble, con mucha vegetación, aparcamientos incluidos.
amenidades excelentes que la vamos a ir conociendo luego con la siguiente grabación y departamentos amplios de 87 y 105 metros cuadrados de 2 y 3 recámaras. Wendy, ¿nos vas a acompañar? Correcto, sí. Vamos. Vamos. Wendy, explícame un poquito qué entregamos en los departamentos y qué metraje tenemos. Claro que sí, pues bueno, recordemos que tenemos departamentos de 3 recámaras con 109 metros cuadrados y de 2 recámaras como este en el que estamos con 87 metros cuadrados. Fabulosos. ¿Y cómo nos los entregan los departamentos? Pues bueno, nosotros entregamos ya con cocina integral, estufa, boiler de paso, tanque de gas estacionario, 2 aires acondicionados instalados, uno en la sala comedor y uno en la recámara, todos los accesorios de baño y pues bueno, probablemente alguna promoción que podamos tener en el momento en el que estás viendo el video. Pues después de conocer el departamento, no lo dudes, tenemos unas amenidades excelentes en este desarrollo. Vamos a conocerlas. Pues disfruten de su departamento aquí en Playa del Carmen, no olvidéis, amenidades excelentes, departamentos amplios y bonitos. ¿Es así, Wendy? Correcto, pues bueno, ¿qué más necesitas para vivir aquí en Playa del Carmen? Que nos llaméis y os ponemos en contacto con Wendy para que cerréis vuestra operación de inversión. Bueno, pues con esta vista, disfrutando de la playa, fijaros que la gente está a gusto, hay mucha gente en Playa del Carmen, la verdad. Estamos con muy buena ubicación, pues tanto de gente en la zona de hoteles como Airbnb, muy buena ¿cómo se dice? Iba a decir ubicación. No. Bueno, que estamos casi el 90% de todas las rentas que se pueden hacer. Bueno, chavalote, cuéntame del vuelo, ¿cómo te ha ido? Me ha ido bien, estuvo bueno, la verdad. Disfruté de las playas de por aquí, estaban bastante bien. De Playa Pelicano se veía bastante bien el color. Y había algo de sargazo por la calle 4 aproximadamente. Ajá. Parque Fundadores estaba bastante bien. Estaba muy parejo aquí. Y no se lleve grandes entradas de sargazo, ¿que no? No, digo, yo no los he visto, pero no he visto nada. Solo se ve como eso, o sea, no es sargazo grande en cantidades, simplemente son trocitos muy pequeños. Bueno, pues a ver si tenemos suerte y las corrientes este año también se dan para bien. Y si nos visita algo de sargazo, que sea en pequeñas cantidades. Pues os dejo el vuelo de dron del chavalote. Vamos a buscar a Adriana y ya veremos qué más grabamos luego. Es hora de elevarnos a nuevas alturas. Interrumpimos este video para brindarte una perspectiva única y asombrosa. Prepárate para deleitarte con las impresionantes tomas aéreas capturadas por el dron de Alex. Ya sea desde la hermosa Riviera Maya o cualquier rincón del mundo, una cosa es segura, te encantará verlo todo desde las alturas. Siente la emoción de volar sobre el horizonte, admirar playas de aguas cristalinas, ciudades vibrantes y paisajes naturales que te dejarán sin aliento. Las imágenes capturadas desde el dron de Alex nos regalan una nueva perspectiva de belleza y grandeza. Así que, sin más preámbulos. Venga, chavalón.
did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours.
Descubre las ventajas de invertir en propiedades en preventa en la Riviera Maya. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de invertir en bienes raíces en uno de los destinos más paradisíacos del mundo? La Riviera Maya, con su exuberante belleza natural y su crecimiento constante, se ha convertido en un enclave perfecto para la inversión inmobiliaria. Y aquí te contaremos por qué invertir en una propiedad en preventa en la Riviera Maya es una decisión inteligente. En primer lugar, las propiedades en preventa ofrecen una oportunidad única de obtener precios atractivos y condiciones preferenciales. Al entrar en una etapa temprana de desarrollo, tienes acceso a precios más bajos en comparación con las propiedades ya terminadas. Esto te permite maximizar tu inversión desde el principio. Pero, ¿por qué la Riviera Maya? Esta región es conocida por su atractivo turístico mundial, lo que garantiza una alta demanda de alojamiento. Ya sea para alquiler a corto plazo o como hogar vacacional, tu propiedad en preventa en la Riviera Maya se beneficiará de una sólida inversión en un mercado en constante expansión. ¿Cómo puedes explorar estas emocionantes oportunidades? Es fácil. Visita la página web de Paco en www.pacoenrivieramaya.com. Encontrarás una amplia gama de propuestas que se adaptan a tus intereses y requisitos. O si prefieres, simplemente escanea el código QR que aparece en pantalla para acceder a una tarjeta digital que te llevará directamente a la información detallada de las propiedades. Bueno, pues Adrián y el chavalote ya están abajo. Es que fui a que me sellaran el ticket porque había comprado ya y tenía que ir a la misma caja. Al aparcar abajo y ya haber pagado a Adriana, pues fue el problema que me encontré. Pero bueno, se puede solucionar yendo a la misma caja con el ticket. En cuanto pasa un cliente que no tiene, ahí te lo sellan y ya. Podía haber esperado aquí fuera, pero a veces no le suena el teléfono o no lo oye. Entonces dije, venga, aquí abajo. Pues ahora sí, ahora ya a comer. Qué bien se aparca aquí abajo. Y más en época de calor. Bueno, pues vamos a dejar aquí en el gimnasio Adriana. Yo voy a aparcar hasta dentro un ratito. Adiós. Que vaya muy bien. Pues va a hacer una hora creo de gimnasio. Y estaba viendo el fútbol, pero como hoy no había un partido que me gustase verlo hasta el final, pues no pasa nada. Mira dónde me dejan el carro. Bueno, pues ahora pasaremos un poquito por la quinta. Creo que voy a ver a Miguel. Le pedí unas playeras y una gorra para tenerlas. La mitad me la voy a llevar para Cuba seguramente, para regalarlas allí, y la otra mitad para entregar aquí a personas que conozca, de los seguidores y eso, pero se van a acabar pronto, tampoco pedí muchas. Pero bueno, siempre va bien unas poquitas. Así que voy a aparcar en la calle de al lado, en la 26, por aquí no hay aparcamiento. Tuve que aparcar una calle más aquí en dirección hacia abajo porque en la calle donde suelo aparcar no puedo entrar. Ya llevo días que la obra cierra la calle y ahí no pasa nadie. Luego te hacen dar toda la vuelta. Pero bueno, así está la quinta ahora por la tarde. Yo he quedado en la siguiente esquina, he quedado con Miguel a ver si lo veo. He quedado a ver si... Bueno, no me contestó, yo espero que haya visto el mensaje. Acaba de llegar de Ciudad de México. A ver qué se cuenta. Buena gente Miguel, de verdad. Y la quinta avenida está muy bien, la temperatura muy agradable. Da gusto de pasear, no sudas, no pasa frío ni calor, está muy bien. Pues por aquí he quedado con él, voy a parar un momentito de grabar. No lo veo. Voy a parar un poquito. Ahí está Tom Tower. A lo mejor está ahí, vete a saber. Pues espero a Miguel, que no ha llegado todavía. Os pongo la cámara aquí como si fuera la cámara de un negocio que está grabando a la quinta. Y así ves el pasar de la gente. Y ahora le preguntaré cómo hizo para quedarse a dormir por aquí. Hablé hace un rato con Ana de Guanajuato. Está ahora mismo viajando hacia acá. Encontró en un lugar, en un hotelito que hay cerca de la calle 4, donde él ya estaba anteriormente,
Pero es un problema, ¿eh? Eso de que te quiten la reserva en pleno vuelo que vas a venir para acá. Y bueno, nosotros tenemos la empresa de rentas, ahí os podemos apoyar con tiempo. El chavalote con quien estaba hablando en la playa, ahí cuando grabó el dron, también le estaba preguntando para rentar luego en noviembre. Así que ahí les puedo apoyar ya con mi departamento también, aparte de la empresa de rentas. Yo tengo mi departamento, me lo van a entregar y ya estará disponible. Está bien ubicado también, puedes hacer la playa andando, puedes hacer la Quinta Avenida andando, tienes un supermercado cerca, el ayuntamiento, es buena zona. Y el departamento pues tiene todo lo necesario para disfrutar, como la piscina, el gimnasio, camastros, ahí dentro del edificio. Así que yo creo que les va a gustar a los que decidan llamarme también. Yo creo que a finales de mes así lo pondré en marcha. Creo que Miguel es este hombre de la playera roja que viene andando. Ahora le voy a saludar. Que me dijo que estaba por aquí en la 26, pero veo que viene de otra calle. Lo voy a saludar porque viene por ahí como un turista. Creo que no me ha visto todavía. Miguel, estás perdido, estás mirando más. A ver, No, la es calle. que me quedé de ver ahorita con Julio. Ah, sí. Está aquí, me está esperando aquí en la Quinta Alegría. Es que vamos a ver lo de... Quiero que me haga una página web para otra vez jalar lo de los brazaletes. Ok. Entonces me quedé de ver con él ahorita aquí y me dijo ya. Vamos paseando para allá, lo saludamos. ¿Qué te parece? Vamos. ¿Cómo has estado, Paquito? Bien. Bien. Luego me pasan las playeras cuando vengamos. Sí, Bueno, sí. yo ya me las traigo. Claro, estoy aquí. O si Vente, te parece, vamos a dejarla en el carro. Ah, vamos. Vamos para Pero el carro, que la déjame- tengo aquí al lado. Y luego ya nos vamos andando para allá y vamos grabando. ¿Eh? Acá estoy con las Ah, que tienen las playeras ahí. Sí. Ah, dámelas, tío, que te estoy esperando. ¿Mandé? Dámelas ya. ¿Dónde estás alojado? Aquí. En este de aquí. Yo pensaba que estaría en Tom Tower, que es ese de ahí. No, Este edificio. ¿Cómo lo encontraste? ¿A través de Airbnb? de Booking. De Booking.com. Ah, qué suerte has tenido. Sí, como está aquí muy céntrico, también para verte Sí, aquí. está muy bien. Te espero aquí. Sí. Este señor se llama Coco del Mar. Al final sí que subo con Miguel. Es un cuartito chico, me dice. Pues mira, no está mal, ¿eh? Está bien. Ahora, viniste con tu esposa hoy, se ha ido a la playa. Sí. Ventilador, aire acondicionado, todo lo necesario. No es nuevo, pero tiene todo lo necesario. Y muy La ubicación. económico, 700 pesos. 700 pesos te costó. Oye, qué bien. Y luego en la entrada una persona que vigila. Un baño completo. Estás al lado de la Quinta, al lado de los restaurantes, del Chedraui que está cerca, la playa Mamitas a 5 minutos. Tienes tu cajita fuerte también. Ajá. Pues nada, todo lo que necesitas para tus vacaciones aquí. Y aparte, un gran precio para la temporada que estamos en temporada alta. Bueno, aquí, les voy a enseñar ya que estamos aquí. Ah, mira. Lo que me has traído. Son las playeras, estas son de hombre, Esta es de hombre, pero una talla pequeña. medianas. Mediana, ¿no? Ajá. Es que pido grandes y medianas. Te traje un extra grande. Pues Esa seguramente me la quedaré yo. No, Ya veremos. yo creo que la grande te queda bien. Bueno, una extra grande por si necesito a alguien regalársela. Esta es la L, pero yo la veo bastante amplia. Bueno, no suelte muchas playeras porque las vamos a guardar ya. Lo que quería que me enseñaras también la gorra. Le pedí playeras y gorras. Estas son las de mujer. Ah, pero no. Estas son las de Pedí mujer. como 10, 15 playeras más o menos. Estas son las de mujer. Ok. Estas de acá. Déjalas luego ahí, ya está. No importa que las saques, déjalas en su zona. Y estas son las gorras. Y las gorras, pues ya sabéis, siempre me gusta regalarlas, son de calidad, la verdad, están muy bien. Y yo sí me he agradecido por todo lo que habéis hecho conmigo, de llamarme, de contactarme, de pues cualquier confianza que necesitéis con los desarrollos, con el canal también. Esta es muy bonita, ¿eh? Este color me gusta mucho. Sí, están muy bonitas. Y este de aquí más aún, que tenemos el azul turquesa, aparte la tela que tiene, también es muy buena. También están muy bonitas. Sí. Mira, Bueno. estas son nuevas de hombre. Estas son como... Pues esto lo encontraste con Airbnb. Te voy a contar una historia de Airbnb rápida y corriente, porque ya lo saben en el canal. Tenemos a nuestra amiga de Guanajuato que reservó con Booking.com Ajá. y resulta que reservó en Aldea Tai, que es bajando a Mamitas, Ajá. y cuando está montando en el avión la anulan la reserva. Oye, ¿eso? ¿Ah? Porque en Booking tiene un defecto, que a veces le bajan los precios, le suben los precios, la persona, el administrador de la finca, ellos no lo cambian, hacen la reserva y el administrador se niega a rentarlo por ese precio.
Y entonces... Pues aquí me respetaron bien, de hecho yo me equivoqué de fecha, puse para mañana saliendo el viernes y era hoy para salir mañana jueves. Y el señor me lo cambió y sin problema. Ah, pues qué bueno. Sí, pues yo me equivoqué. Tuviste pero... mucha suerte, porque sí, ahora mismo estamos llenitos, ¿eh? Sí, todo está lleno, la playa está a reventar. Sí. Bueno, voy a parar de grabar, ahora ya hemos enseñado las playeras, hemos enseñado el departamento, gracias a Miguel, que quiere que vosotros también tengáis información. Y yo sigo para acompañarle hasta la Quinta Alegría. Coco del Mar, ya lo veis, buen lugar, muy buen lugar. El edificio por fuera es así. Y el precio muy bueno para estar al lado de la Quinta Avenida de Playa Mamitas, ¿eh? Sí, está muy cerca, por eso me vine aquí. Pues felicidades porque encontraste un muy buen sitio. No lo conocía, gracias a ti lo he conocido. Vamos un momento al carro, que lo dejaba aquí aparcado, porque por ahí me tenían cerrado la calle ahora, cuando venía. Ah, ok. Entonces tenía que aparcar en esta otra. Bueno, Julio, me ahí está llamando a Julio para decirle que tardamos 2 minutitos más. Qué bueno, nos encontramos normalmente allí en Coyacán, allí en Ciudad de México con Miguel, pero esta vez nos encontramos aquí en playa. Yo tengo mi carro ahí lo tenía que aparcar, enfrente del RIF 28, que es otro buen sitio que venía también de vez en cuando agarra buen precio. El RIF 28, otro buen sitio para venir. Ana de Guanajuato a veces se queda ahí y me dice, oye, mira qué precio más bueno he encontrado, con todo incluido, y la verdad es que está muy bien. Y a veces hay ofertas muy buenas, yo creo que 2.000 pesos la noche, 2 personas, 2.500 como mucho. Pero te entra desayuno, comida y cena. Eso también está muy bien. Bueno, pues otra vez estamos por aquí, por la Quinta. Qué bueno tenerte por aquí, Miguel, de verdad. Gracias. Si ves el vídeo nuestro amigo Fernando, seguro que te dice, dale recuerdo y un abracito ahí a Miguel. Así tiene que ser. Fernando, saluditos. Sí, saludos. Saludos. Bueno, pues también te nos manda los saludos, Miguel, ¿que sí? Sí, claro. Hay un abrazo para Fer. Claro que sí, Fer. Y la familia. Bueno, pues de eso se trata, de que nos veamos, y cuando nos vemos parece que fue ayer que nos vimos. Así me pasa con los amigos de España, ¿eh? Que los conozco desde niños y cuando nos vemos al cabo de 20 años, 10 años, y así nos saludamos. Pero bueno, nos vamos hasta la Quinta Alegría, entonces le voy a dar un saludito a Julio. Hola, Miguel. Otro Miguel. Bien, hasta luego. Igualmente, otro Miguel. Qué casualidad, ¿no? Sí. Hoy es el día de San Miguel. Miguel. Y al gimnasio lo tenemos aquí arriba, es este de aquí. Sí, ya sé. Por eso también me quedé aquí, porque para si nos veíamos... No, y aparte que lo tienes muy bien, estás en una zona muy buena, y aparte la playa Mamita está excelente con su harinita. Súper práctico, ¿no? ¿Has apañado ya en la playa? No, ahorita no, porque llegamos apenas y nos instalamos y nada, nos entregaban en la habitación hasta las 3. Entonces ya me vine un poco tarde de Cancún. Ok. Me vine un poquito tarde y bueno, ya me vine para acá. Para comer por aquí cerca, bueno, ya sabes, el supermercado Chedraui lo tienes en la carretera a la derecha, en la 10. Ajá. Ahí tienes un supermercado muy bueno. ¿La Federal? Y allí, sí, no, está aquí, esta es la Quinta, la siguiente calle. ¿Para acá? La siguiente. Ah, ok. Estás aquí, la siguiente. Ajá. Y luego tú estás en la 26, pues solamente tienes que pasar 3 cuadras más. Verás que atraviesa la... Puedes ir por la Quinta. Okay. Te vas hasta la 34, que está el Chestelín. Ajá. Te vas a la 10 y ahí enfrente tendrás el Chedraui. Ah, ok. Y aparte, en el Chedraui, aparte de comprar comida, tú puedes comprar la comida y te la preparan. Ok. Hay comida que te puedes tomar el desayuno allí también, tus huevitos, cosas así. Ok. Y está bastante bien. Sí, yo creo que sí. Eso lo digo en plan económico. Luego ya si quieres comer, a mí me gusta mucho el Casa Sofía, que tenemos al lado del gimnasio, ¿no? Ah, también. Ah, ese, y es lo mismo que el otro, donde vas siempre. Sí, lo que pasa es que aquí no hacen menú del mediodía, no lo hacen. El menú de ejecutivo. Puedo ir allá. Pero de aquí para allá caminando está lejos. El otro sí, el otro está muy lejos, porque tienes que atravesar toda la Quinta Avenida, te vas hasta la 15, la siguiente sería la 10, la siguiente es la 15, y tiras para allá. Total, que tienes como 25 minutos andando. Si no, póntelo en Google Maps, te lo buscas y pones Casa Sofía Playa Car. Y verás que te pone así andando, miras, 30 minutos, 20 minutos, así será más o menos. Quiero ver si llevo a mi esposa ahí a comer. Claro que sí. Luego hay el sitio este de comidas caseras, que es esta misma avenida. Sí. Llegas hasta la calle 6. Ajá. Y en la calle 6, que serán 5 o 10 minutos andando por aquí, sí,
giras a la derecha y la segunda avenida, que es la Quinte, ahí al ladito está el edificio azul, a la izquierda. Ok. Y ahí comes con 100 pesos, comes con agua, sopita y un plato fuerte. Ok. Que eliges. Ahí puedes desayunar, comer y cenar. Ah, también. Ese también está bien. Y bueno, hay más sitios, ¿no? Hay muchísimos sitios. Sí, pues todo esto está lleno de restaurantes y de todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que dependiendo de lo que te quieres gastar, porque hay veces que uno se puede gastar más, otras menos, y también de lo que quieres comer, si quieres comer más casero. Claro. Bueno, ya sabéis, estamos al lado de los guerreros mayas. Bueno, pues aquí le voy a dar un saludito a Julio. Julio es el socio de Alex con el tema de fotografía. Ya sabéis que él trabaja haciendo publicidad de fotografía. Si venís, si queréis haceros unas fotos también os las puede hacer. Y seguramente por aquí estará Julio. Por aquí lo vamos a saludar y yo me voy a despedir de ellos porque me voy a hacer un poco de ejercicio. Pues esto es la Quinta Alegría, a lo mejor está por aquí, no lo sé. ¿Dónde has quedado con él? Mírale, te estamos buscando, chaval. Te voy a grabar, que tú eres muy tímido, mira tus gafas. ¿Cómo estás, chavalote? Qué buena pareja hacéis. ¿Qué pasó, mi Julio? ¿Andaban por allá o por acá? No, me lo encontré, yo venía para acá, pero me lo encontré. Yo de todas formas venía a saludarte porque me voy al gimnasio. Ya me despido de ti, Miguel, si nos vemos en otro ratito, qué bueno. Julio, a ver qué día grabamos para el tema de fotografía, ¿eh? Gracias. Nos vemos, hasta luego. Saluditos. Ahí los dejo. Nosotros nos conocemos, Julio se conoce, los conocen a través mío y luego pueden hacer equipo, como habéis visto. Miguel trabaja también haciendo brazaletes, los brazaletes estos que se ponen en los hoteles y esto, esos brazaletes él los hace muy prácticos y muy bien de precio. Entonces la página web la quiere mejorar y Julio es bueno haciendo la página web también, las hace atractivas. Entonces uno por otro, pues eso, en esta vida nos tenemos que corresponder unos con otros, ¿no? Y como habéis visto, voy hablando con él, os voy compartiendo la conversación. No hay nada que esconder de nada. La buena gente se entiende. Y este paseíto por la Quinta espero que lo estéis disfrutando. Os voy a poner un poquito de publicidad de las rentas precisamente y seguimos por aquí grabando. Bueno, pues estamos en Playa del Carmen, en uno de los departamentos con vistas al mar excelentes, a 200 metros. Este departamento está en renta a largo plazo. Fijaros qué vistas, vamos a conocerlo por dentro con Alan. Sí, vamos a conocerlo por dentro, vamos a conocer el roof. Me muero por ver las vistas en el roof y viendo estas vistas ya estoy pasmado, por así decirlo. Y quiero que lo vean. Bueno, pues por dentro del departamento también merece la pena, fijaros qué maravilla. Pues este departamento, si lo rentas, te lo van a entregar amueblado, equipado, decorado, que no vas a tener que poner absolutamente nada. ¿Sí, Alan? Sí, es correcto, como lo ves, ya tiene todo lo que necesitas, son acabados de lujo, vistas espectaculares al mar, amenidades. Y acuérdate, tiene una recámara privada, que lo tenemos aquí al ladito, su baño, su cocina y su sala de comedor. Nos vamos a ver las amenidades. Pues estamos aquí en las amenidades del Rock Alan. Impresionante todo lo que sigue, vean ustedes mismos, sin palabras. Bueno, pues espero que os haya gustado. Pues tenéis apoyo para la inversión, para rentar. Y si os puede dar algún consejito, pues qué bueno. Si no, pues aquí estoy grabando día a día para que vosotros mismos pues sintáis que estáis aquí
y qué es lo que se adapta a vuestras necesidades. Yo sé que Miguel pues viene a vacacionar por su cumpleaños, pero también pues hay que moderar un poco el gasto del bolsillo, ¿no? El gasto de dinero, mejor dicho. Está mirando el tema de taxis ahí en Cuba al mediodía, ahí en Varadero, a ver cuánto cobraban. 5 kilómetros, $3,5 es lo que me ponían por ahí, pero bueno, tienes que negociar con el taxista un poco. Cada kilómetro $0,5. Eso es lo que cobran los taxis allí aproximadamente. Así que lo que tenía pensado en mi cabeza lo voy a hacer: agarrar el taxi y movernos hacia otra zona de Varadero y conocer otra playa. Así cuando pase la información de Cuba, pues intento daros a conocer lugares, ¿no? No son muchos días, porque en realidad el primer día llegamos con un gran sueño, pero no el sueño de descubrir América, no, que no habremos dormido prácticamente. Eso de que sales de casa a las 2 de la mañana o así para llegar al aeropuerto, a las 3 de la mañana para llegar al aeropuerto a las 4, porque te hacen estar 3 horas antes y el vuelo sale a las 7 de la mañana. Ya dormir, creo que no voy a dormir, porque yo muchas noches me duermo a 1:30 de la noche, 2, dependiendo. Así que, y yo en los viajes no suelo dormir. Ese día voy a hacer que me caigo. Pero bueno, no me voy a quejar, porque los tiempos los voy a poner yo. Pues ya hemos llegado a donde está el gimnasio. Qué bueno que agarré mi mochila, ya la llevo encima y ya puedo subir y hacer ejercicio. Quizá no lo haga muy completo porque voy a empezar a 5:15, ¿sí? 5:10. Y hoy quiere terminar a las 6, Adriana. Pero bueno, lo que suelo hacer ahí, cuando me ocurre eso, es que activo un poco la parte del cardio. Eso hace que se active mucho el cuerpo. Y no tiene que ser todos los días músculo. Bueno, cada uno según las circunstancias lo va cambiando a lo que necesita. Vamos para adentro. Está bonito este gimnasio, me gusta mucho. Bueno, ahí en la clase no tiene mucha gente. Adriana es la primera de allí, del final. Saluditos. Bueno, pues terminamos pronto hoy. 5:10 de la tarde. Y Adriana, hoy una horita menos. Fijaros cuánta gente en esta zona a la hora que es. La verdad que mucha gente, que bueno. Pues ya un paseíto corto hasta donde está el coche y creo que hasta mañana. No creo que ponga nada más el día de hoy. Aquí es donde ha rentado Miguel y la verdad que se ve bien. Este es el hotel Coco del Mar, se llama. Y está en plena quinta. Hay habitaciones que dan a la misma quinta avenida. Son viejitas, sí, pero bueno, tiene todo lo que necesita, sobre todo el aire acondicionado. Y ya veis, salís del departamento y estáis en una de las mejores zonas de playa. Pues yo me voy a ir aquí a esta calle ya nos vamos despidiendo. Aquí tengo el carro. Y es la calle que te bajarías para ir a Playa Mamitas, justo esta, la 28. Por aquí bajarías para ir a la playa. Aquí das a este edificio a la izquierda y luego a la derecha. Y ya hemos llegado. Es que es por el tipo de... Pues si no hay nada más, hasta mañana, muchas gracias. Al final hemos venido aquí al DAC. Este es el lugar que me gusta para comprar, sobre todo los frutos secos que tenemos aquí. Qué bueno. Vamos a comprar nueces de la fruta.
Plátano macho para hacerlo frito, qué rico.